El contrato es un acuerdo entre dos o más personas para construir, modificar o extinguir relaciones jurídicas de tipo patrimonial, por ejemplo, la donación, la venta. Para la doctrina francesa, el contrato es una especie de convención que presenta como característica fundamental el crear obligaciones. Venezuela, los dos primeros códigos de 1862 y 1867 definen al contrato de modo similar al Código de Napoleón, en el que el contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. El de 1873 define que el contrato es una convención entre dos o más personas. Contrato es una convención, constituye una especie de convención puesto que involucra el concurso de las voluntades de dos o más personas para la realización de un determinado efecto jurídico, que puede consistir en la creación, regulación, transmisión, modificación u extinción de un vínculo jurídico de naturaleza patrimonial. Dentro del negocio jurídico, el contrato es el instrumento más apto y frecuente utilizado por las personas para reglamentar sus relaciones económicas y pecuniarias. El contrato es una fuente de obligaciones, constituye una de las principales fuentes de obligaciones. El principio de la autonomía de la voluntad es el fundamento de la obligatoriedad del contrato. Conduce a darle plenos efectos jurídicos a todos los contratos innominados que no sean contrarios al orden público ni a las buenas costumbres, lo que ha permitido una mayor riqueza en los medios jurídicos de intercambiar bienes y servicios. Función instrumental del contrato. El contrato es el instrumento por excelencia para que el hombre en sociedad pueda satisfacer sus necesidades. Constituye el acto jurídico de mayor aplicación por cualquier sujeto de derecho, hasta el punto de que sin su existencia no se podría concebir la realización de la vida económica en las comunidades organizadas. Clasificación según Messineo por sus afinidades, contratos que disciplinan las relaciones patrimoniales familiares como las capitulaciones matrimoniales o separación de bienes de la comunidad conyugal y los contratos para la circulación de riqueza que dan lugar a los contratos de cambio onerosos o gratuitos. Elementos esenciales del contrato. Identificación de las partes, el objeto, la causa y el consentimiento, y en los contratos solemnes el cumplimiento de la solemnidad o la entrega de la cosa en los contratos reales. Calificación jurídica. Consiste en determinar el tipo o categoría de contrato que las partes han celebrado, sea de venta, arrendamiento o depósito o donación. El objeto y la causa del contrato sirven para determinar el tipo o categoría al cual pertenece. Clasificación general. Contratos unilaterales. Es cuando surgen obligaciones para una sola de las partes contratantes. Artículo 1134 del Código Civil. Se requiere el consentimiento de ambas partes. Una sola de las partes es deudor y la otra parte es acreedor. Ejemplo, el mutuo y la donación. Es cuando surgen obligaciones para ambas partes contratantes, cada una de las partes está obligada a la otra. El artículo 1134 establece es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente, ejemplo, venta y arrendamiento. Onerosos son aquellos en los cuales cada una de las partes procura tener una ventaja mediante un equivalente o gratuitos son aquellos en los cuales uno de los contratantes le proporciona al otro una ventaja sin equivalente alguno. Artículo 1135. Desinteresados son aquellos en los cuales una parte procura una prestación en beneficio de la otra, pero sin empobrecerse ella misma. Ejemplo, el depósito gratuito. Liberal son contratos gratuitos cuya particularidad es que la parte que realiza una prestación en beneficio de la otra se empobrece al ejecutarlo, disminuye su patrimonio. Ejemplo, la donación. Conmutativo. En estos la determinación y extensión de la prestación es fijada por las partes en el momento de la celebración del contrato. Ejemplo, el arrendamiento. Aleatorio.
En dichos contratos, las prestaciones de una o alguna de las partes dependen de un hecho casual, por lo que varían en su existencia o extensión si el hecho se produce. Artículo 1136. Ejemplo, el contrato de seguro. Consensuales son aquellos que se perfeccionan solo por el consentimiento. Reales son aquellos que para perfeccionarse requieren, además del consentimiento, la entrega de la cosa. Contratos solemnes son los contratos que requieren para su perfeccionamiento el cumplimiento de una determinada formalidad distinta a la entrega de la cosa. Principales son aquellos que cumplen por sí mismos un fin contractual propio, sin tener relación alguna con otros contratos. Ejemplo, la venta, el arrendamiento y el comodato. Accesorios son aquellos que se realizan para garantizar un contrato distinto o una obligación nacida de otra fuente, ejemplo, hecho ilícito, pago de lo indebido. No existen para cumplir un fin contractual propio, ejemplo, la fianza, la prenda y la hipoteca. Si desaparece el contrato u obligación principal, Conexos son aquellos en los cuales existe una conexión tan íntima entre ellos que no se puede concebir como contratos independientes por tener una finalidad. Ejemplo, el arrendamiento financiero, que supone que el arrendador compre de un tercero la cosa, quedará en arrendamiento. Nominados son aquellos contratos contemplados expresamente en la ley, regulados específicamente mediante normas especialmente dictadas a ese efecto, ejemplo la venta de parcelas. Innominados son aquellos que carecen de regulación legal específica, se rigen por las reglas fijadas por las partes contratantes, ejemplo contrato de gira. Efectos. El contrato surte efectos entre las partes, es lo que se conoce como el principio de la relatividad del contrato establecido en el artículo 116 del Código Civil, el cual significa que la obligación vincula a los obligados originarios y a sus causavientes a título universal.